Que pues yo era muy pequeña y como habían carros bombas por muchas partes, pues no salíamos. En Bogotá, subiendo después de la Caracas y pues justo explotó una bomba. Un periodo de muchísima violencia marcada por el tema del narcotráfico. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A todos los oyentes de este documental, me presento, mi nombre es Luisa Lopera y el día de hoy vamos a tener una visión un poco curiosa respecto a los años de violencia en Colombia. Cuando me refiero a curiosa, no me refiero a que sea algo extraño, sino que hablaremos desde un punto un poco diferente. La idea no es hablar de tecnicismos en este documental. Como creadora, estoy interesada en que cada uno conozca la visión de personas diferentes, en ámbitos diferentes, que tuvieron experiencias diferentes y una visión completamente diferente de las cosas que ocurrieron. Entonces, teniendo eso en cuenta, les explico más de la dinámica del documental. Las personas responderán una serie de preguntas y esta serie de preguntas se extenderá según lo que decida la persona. Y por lo mismo, la idea es que cada uno explique las experiencias más interesantes que haya tenido o que puedan aportar mucho al tema como tal de este documental. También quisiera mencionar un poco más sobre la estructura del documental. Al inicio, como lograron observar, son pequeños fragmentos que dejan, por así decirlo, en exposición temas impactantes como tal de todo el tema del video. Y también más adelante podrán observar lo primero que son las presentaciones de los entrevistados, luego lograrán escuchar, por así decirlo, el formato individual de cada uno. Sin mucho más que decir, damos inicio a este proyecto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Estefanía Vera, soy docente de sociales del Instituto Mayor y Bueno. directora de grados. Sí, muy buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Freddy Alonso Lopera Ruiz. Yo me formé como artista plástico en la Universidad Nacional de Colombia. Hice una especialización y una maestría en educación artística integral, también en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente tengo 52 años y me desempeño como docente de planta y trabajo con la Gobernación de Cundinamarca en el municipio de Madrid. Mi nombre es Ignacio León Lopera. Soy el padre de Luisa María Lopera Rincón y actualmente tengo 60 años. Trabajo para una institución como es la Armada Nacional hace 28 años y me desempeño como el responsable de la contabilidad de la Cámara de Oficiales de la Armada. Ok, buenas tardes, mi nombre es Alexander Moreno, soy docente de Filosofía y Competencias Ciudadanas en el Instituto Mayéutico, soy licenciado en Ciencias Sociales y Filosofía. Bueno, lo que recuerdo es todo el tema de la violencia del narcotráfico, los carros bombas, los secuestros, la falta de empleo, el miedo de salir, porque pues yo era muy pequeña y como habían carros bombas por muchas partes, pues no salíamos porque mi mamá era muy temerosa. Recuerdo cuando mi mamá llegaba al trabajo, cuando habían esos atentados, y llegaba muy pues untada de sangre, fue algo muy desagradable. Los accidentes de mi tía, digamos como el miedo de mi mamá a que nos pasara algo, sobre todo en esa época aún mis papás vivían juntos y mi papá por tener doble nacionalidad como que era un sujeto de persecución también, entonces ese tipo de cosas son las que recuerdo. ¿Qué puedo comentarles yo? ¿Qué recuerdo de los años 90? Pues justamente estaba entrando a mi juventud, justamente estaba cumpliendo mi mayoría de edad, en el año 91 más o menos, estaba sacando la cédula. Y lo que recuerdo más claramente en el año 92 es que comienza a tener en Colombia, empieza a suceder el fenómeno de, ¿cómo se llama? El apagón en el año 92. Recuerdo eso. En los años 90, digamos que lo que yo tenía era una gran expectativa, estaba empezando a construir mi mundo, mi historia, había acabado de salir del colegio. Bueno, no había acabado de salir, bueno sí, en el 89 salí del colegio. Había acabado de salir del colegio y pues miraba hacia el futuro.
la parte laboral o qué era lo que podía estudiar. Más o menos hacia los años ya, después de haber trabajado un poco, haber prestado servicio militar, tuve la oportunidad de ingresar en el año 94 a la Universidad Nacional de Colombia. Los años 75 al 80 vivía en un pueblo llamado Santa Rosa de Osos. Mientras que yo estudiaba mi bachillerato, era un pueblo tranquilo y sereno durante la semana. Los fines de semana, sábados y domingos, era un pueblo algo tormentoso, porque venían muchas personas de afuera y en ocasiones ingerían mucho licor esas personas que llegaban del campo. Pero en general yo no me sentía afectado, ¿sí? Y en ocasiones llegué a laborar por ratos en sitios donde se departían bebidas, tintos y líquidos en general, en una heladería. ¿Cómo era el ambiente político y social de esa época? Estaba pesado, muy pesado. Una de las cosas que más recuerdo de la Universidad Nacional de Colombia era la gran cantidad de paros a los que nos veíamos siempre, digamos, sujetos nosotros los estudiantes de ahí. En muchas ocasiones tuve como la curiosidad de mirar qué era lo que sucedía, pero no me acerqué demasiado porque realmente me di cuenta que las pedreas y todas estas cosas que sucedían en la Universidad Nacional de Colombia no eran tan, no sé, eran extrañas, me resultaban raras, no quería resultar metido en problemas. Lo cierto del caso es que recuerdo en el año 92, como había dicho, pues el apagón con César Gaviria, pues estaba entrando, digamos, lo que nosotros llamamos hoy en día, lo que llamamos nosotros el neoliberalismo. Y pues en esos momentos no lo entendía muy bien, pero pues con los años uno va entendiendo perfectamente las políticas neoliberales, lo que buscaban en esos momentos y evidentemente había un ambiente bastante caldeado, bastante complejo dentro de la universidad. La verdad tengo que decir, lamentablemente fueron situaciones muy negativas. Yo creo que nací y crecí en un ambiente muy convulsionado en cuestión de la alteración del orden público, un periodo de muchísima violencia, marcada por el tema del narcotráfico que a finales de la década de los 80 y de los 90 se vio muy influenciada por los carteles de Cali, el cartel de Medellín, liderado sobre todo por Pablo Escobar. Fue un periodo en que en Colombia asesinaban a los jueces, en la cual se pagaba por matar a policías, agentes de la policía, en la cual el cartel de Medellín autorizaba bombas, carro bombas, y donde murieron muchas personas inocentes. Entonces considero yo que la libertad de prensa también en Colombia se vio restringida con el asesinato del director del diario El Espectador, Alfonso Cano, el ataque a los organismos de seguridad, por ejemplo cuando se hizo la bomba al edificio del DAS. Eso, digamos, incluso antes, en la década de los 80, yo era muy pequeño, pero aún recuerdo la toma al Palacio de Justicia, que también fue ese acuerdo entre el narcotráfico y el grupo guerrillero del M-19. Entonces, crecí en un ambiente marcado por ese tipo de cosas a nivel político, a nivel de orden público, a nivel económico, donde se vivieron muchas crisis económicas, mucho desempleo, poca inversión en infraestructura, poco presupuesto para la educación y para la salud de los y las colombianos. Durante los un año y un mes durante los cuales presté mi servicio militar en el Ejército Nacional, pues en general eran momentos más bien serenos, porque como soldado profesional, como soldado bachiller, yo no prestaba el servicio en sitios donde el orden público era bastante fuerte y habían combates entre los grupos irregulares y los soldados de la República. Pero a finales del año 1984 y el año 85 se presentó un acontecimiento que marcó demasiado a nuestra nación, que fue la toma del Palacio de Justicia, ¿sí? y en el cual yo era un soldado reservista recién salido del servicio militar. Esas épocas ya convulsionaban a nuestra nación. Del año 1982, cuando el presidente de la República, Belisario Betancur, decretó la paz con el grupo insurgente M-19,
se presentaron algunos asesinatos de líderes de ese grupo, ¿sí?, que se había desmovilizado. Y también nuestra nación tenía muchos problemas de orden público en los sectores rurales, ¿sí?, en los pueblos y en las montañas, donde los insurgentes y los grupos guerrilleros hacían daño a la población civil y a la infraestructura de la nación. Afuera de ella, ¿sí? Digamos varias cosas, incidentes violentos de esa época sí nos tocaron varios. Recuerdo, yo no recordaría el año, pero sí sé que en una época cuando estaban persiguiendo a Pablo Escobar y todo ese drama de persecución sobre los cárteles de la droga, yo recuerdo perfectamente que alguna vez iba hacia la Luis Ángel Arango en Bogotá, subiendo después de la Caracas, y pues justo explotó una bomba en ese sector, en el edificio de Aseguradora del Valle, que todavía pues queda ubicado en la 10ª, al frente de la Rebeca, y recuerdo los vidrios que cayeron y que casi caen encima mío. Recuerdo ese incidente de violencia. Recuerdo más incidentes de violencia. Nosotros somos migrantes de Antioquia, acá en Bogotá, vinimos hacia el año 82, y ya para esta época era muy difícil regresar a Antioquia, ir en carro a Antioquia. Eso era una cosa muy difícil, muy complicada. Y recuerdo que a un primo mío fue secuestrado, pero por paramilitares, y bueno, terminó mal eso. Y también recuerdo que un tío falleció en manos como de la guerrilla, disputas ahí. Así que sí, hemos sido víctimas de la violencia en Colombia. Yo considero que uno de los que marcó fue básicamente, infortunadamente, fue lo de Pablo Escobar. Cuando, por ejemplo, él se entregó, aparentemente, se entregó, y la iglesia fue garante de esa entrega, y se fue a la cárcel de máxima seguridad de Envigado, de la catedral, y que después supimos que había sido todo un montaje porque era una mansión en la cual él vivía, entraba y salía. Y posteriormente, cuando asume el liderazgo el expresidente César Gaviria Trujillo, una vez que habían ya asesinado al precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, eso también lo recuerdo muy bien, pero sobre todo cuando bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo y también de la ayuda de la DEA de Estados Unidos, logran capturar a Pablo Escobar y no capturarlo, porque digamos él murió en su ley y lo asesinaron de baja. Creo que para mí eso fue un hecho que marcó fuertemente ese periodo de vida y de la década de los 90. Bueno, lo primero que yo recuerdo es que cuando era muy pequeña, mi mamá tenía que llegar tarde a la casa porque hubo atentados en el Parque La 93, en un centro comercial que se llama así. Y mi mamá pues llegó untada de sangre ese día a la casa. Yo era muy pequeña, tendría 4 años, y fue traumático verlo así. Luego mi tía, cuando hay otro atentado por acá, o bueno, en el norte más o menos, llega con una esquirla en el brazo por ir a recoger cuerpos, porque mi tía es enfermera. Y entonces, claro, lo primero que yo veo es pues parte como del músculo de mi tía, entonces eso me causó mucha impresión. Lo que yo recuerdo es eso, como que era muy tensionante toda la situación y no era muy cómodo salir a la calle por lo mismo, porque todo esto se generó por Pablo Escobar, precisamente porque él no quería ser extraditado, entonces todo el mundo vivía con miedo. Entonces mi mamá decía siempre como, bueno, salimos al trabajo o alguna cosa y no sabemos si lleguemos o no. Entonces siempre se me quedó como esta frase muy grabada. Otra cosa que recuerdo de ese gobierno fue el racionamiento de luz. Entonces yo era muy pequeña y aparte de que estaba ese tema de las bombas, el gobierno decidió que teníamos que racionar luz por el invierno. Entonces a las 5 de la tarde ya no había luz en ningún lado, entonces tú tenías que estar a las 6 sí o sí guardado en la casa, porque fuera pues podían pasar muchas cosas. Entonces yo no tuve durante mucho tiempo, digamos, como la infancia de llegar, vamos a ver muñequitos, me voy a dormir con muñequitos, porque no teníamos luz. ¿Por qué la violencia en Colombia? Digamos que uno podría pensar que la violencia en Colombia se da, bueno, digamos históricamente lo que uno encuentra cuando busca información, cuando indaga y lee, uno encuentra pues que comienza con la muerte de Gaitán, comienza con esa imposibilidad que tenemos, no sé, tal vez como colombianos en nuestra manera de ver y de pensar, la imposibilidad que tenemos de compartir el poder, de manejar bien el poder, independiente de donde usted sea, derecha, izquierda, centro. Hay como una imposibilidad de entenderse para compartir el poder, para realmente servir. Y pues la violencia sí comienza efectivamente con la muerte de Gaitán, por allá en los 40,
Y cuando, pues, digamos, los partidos liberales son vistos en ese momento en esta Colombia conservadora, estrictamente conservadora, son vistos como amenazas. Y pues se tuvo ese pensamiento de que había que exterminarlos y lamentablemente, si lo vemos hoy en día, los discursos que siguen teniendo las personas que se consideran, digamos, conservadoras, son discursos de exterminio, ¿no? No se está proponiendo un diálogo, no se propone una conversación. Es muy difícil que los colombianos se entiendan, es muy difícil que el colombiano de un lado quiera reconocer en el colombiano del otro lado los valores, las cosas positivas que tiene. Cada una de las políticas tendrá sus cosas positivas, pero lamentablemente si no sabemos dialogar, pues la violencia en Colombia va a seguir y nació de un hecho. Que es importante leer libros de historia, donde hay muchos relatos de las vivencias de la vida cotidiana de todos los ciudadanos, y que es muy importante ilustrarse y ser cauto y ser prudente y no hablar demasiado y hablar sin justa causa, sin una razón prudente, y que es muy importante que las personas no generen hostilidad y que sean serenos, porque hoy en día las personas pueden sentirse heridas y pueden volverse violentas. Yo considero que estudien, porque estos ya digamos son procesos que son estructurales y lo que vimos fueron actos coyunturales. Yo considero que primero analicen todo el periodo de la violencia en Colombia, que no se dio solo en la década de los 80 y los 90, sino que es un periodo que viene incluso desde el mismo periodo de la vida republicana del país. Para que conocer mucho de esa historia, hay un libro muy importante que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell. Yo creo que él hace un trabajo interesantísimo, donde recoge fuentes, recoge testimonios, es un estudio genealógico de todo lo que ha habido el país y también da como una clara perspectiva de a dónde podemos ir en esos momentos. Entonces yo considero que este periodo es importante que lo analicen desde diferentes puntos de vista y no solo desde un solo enfoque, porque eso sería, digamos, un estudio muy superficial. Es una historia muy apasionante y habría que mirar qué cosas, qué lecciones dejó ese periodo, sobre todo para no repetirlas y para poder luchar por un país más justo, más equitativo, donde ojalá todos y todas podamos vivir en paz y en una seguridad democrática. ¿Qué consideras que es importante que tengan en cuenta? Yo considero que lo primero que deben tener en cuenta es, aunque no les guste, así sea, leer o mirar videos donde te cuenten realmente cómo es la historia, porque nosotros los jóvenes a veces tendemos a dejarnos llevar o por los amigos o por la familia o hasta por los mismos profes que te dicen, mira, este gobierno de pronto no, pero este sí. Personalmente yo nunca doy mi punto político porque es mío y no tengo por qué adoctrinar o influenciar a otros con lo que yo creo. Pero pienso que lo más importante es crearle conciencia en el momento que usted vote. Por ejemplo, los chicos de 11 ya les queda 1 o 2 años para sacar la cédula. Y tienen que darse cuenta que algo como la reforma laboral que se creó en este gobierno va a ayudar a que tengan un mejor salario, a que tengan algo digno, porque los anteriores gobiernos lo que hicieron fue opacar a los jóvenes. O sea, tú para poder acceder a un lugar de trabajo sin experiencia, te ganas menos del mínimo, ni siquiera te pagan la salud. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia, porque eres joven. Con esta reforma no va a pasar eso. Entonces, pienso que es leer y realmente buscar el beneficio propio, no pensar que siempre que vote el otro porque no es mi labor, no. O sea, si tú no votas por ti mismo, ¿cómo vas a pedir algo más? Creo que eso es como lo más importante. Bueno, muchísimas gracias.